Ayer hablábamos acerca de la eficacia de la oración y también acerca del sufrimiento. Decíamos que había que ofrecer el sufrimiento a Jesucristo, como decía el Papa San Juan Pablo II, ofrecerlo en forma de oración. Por eso es que nosotros, digamos, como cristianos, tenemos que buscar que por medio del sufrimiento y también por medio de la oración que se convierte en camino de salvación, tenemos que hacer que el sufrimiento sea un medio por el cual nos lleve a la conversión. Por eso Cristo llama a la conversión constantemente. Se convierte incluso en el Evangelio que hoy día escuchamos, Jesús demuestra la verdad a los judíos. Pero ellos, por su dureza de corazón, no creen o no quieren creer. Evidentemente que muchos a la predicación de Cristo se han convertido. Pensemos en muchos judíos conversos en el tiempo de Cristo. Incluso pensemos en San Pablo u otros, San Pedro, María Magdalena y tantos otros santos que se han convertido por la predicación. Por eso es que para nosotros el sufrimiento tiene que ser el camino por el cual nos lleve a la conversión constante. Así vemos que María Magdalena es la que justamente está postrada a los pies de Jesús y pide justamente el perdón. Nadie le ha condenado, ni Cristo tampoco lo condenó. Por eso dice el Evangelio de San Lucas: sus pecados, sus numerosos pecados, te han sido perdonados. Decía un autor del siglo II, decía: el amor de Dios sale al encuentro de los pecadores. Es proclamado a nosotros por una mujer pecadora. Evidentemente que también puede ser proclamado por muchas otras conversiones, como San Pablo. Dice, comentando el Evangelio de la mujer pecadora pública, dice: pues, llamando a ella, es a toda nuestra raza a quien Cristo invita al amor. Y en su persona son todos los pecadores los que atrae a su perdón. Él habla a ella sola, pero Él convida a su gracia a la creación entera. Es decir, que llama a la conversión a una persona, pero sin embargo llama a la conversión a toda la humanidad. Por eso es que María Magdalena, a los pies de Jesús, está como hambrienta del perdón de Dios, de la misericordia. Dice este autor del siglo II: a causa de esta hambrienta de perdón, él mismo quiere tener hambre de la mesa del Simeón el fariseo. Entonces, bajo la apariencia de una mesa de pan, él había preparado a la pecadora una mesa de arrepentimiento. Por eso es que es tan eficaz, digamos, la oración en el sufrimiento que nos lleva a la conversión. Decía el Papa San Juan Pablo II en Divisi Misericordiae: precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que Dios amó tanto al mundo, que lo dio a su Hijo único, Dios, que es amor, no puede revelarse de otro modo si no es como misericordia. Por tanto, dice la Iglesia, profesa y proclama la conversión constante. Por eso es que la conversión a Dios consiste siempre en descubrir su misericordia. Ejemplo tenemos acabado de los santos, no solamente de los evangelios, sino de los santos de toda la historia de la Iglesia. Y en la conversión hay que descubrir ese amor que es paciente y benigno de Dios. Es decir, es tan paciente y tan benigno Dios que nos da un tiempo más, nos da un día más, una hora más, un segundo más, para que nos convirtamos. Y recién después sí nos llama a su presencia. Evidentemente que dependerá de nosotros que queramos convertirnos. Por eso es que Dios es fiel hasta las últimas consecuencias en la historia de la alianza con el hombre. Fue fiel en su encarnación, en su vida pública, en la cruz,
incluso en la muerte de cruz, en la resurrección. Por eso es que Dios es siempre fiel, siempre va al encuentro del hombre. ¿Por qué? Porque es justamente rico en misericordia. Por eso es que conviene a nosotros que crezcamos en este conocimiento del amor a Dios, que crezcamos en ese amor que Dios nos tiene por a nosotros, que es inmensamente infinito. Por eso el auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión. No solamente como momentánea, como un acto momentario interior, sino también como un acto estable, como estado de ánimo. Es decir, que hay que convertirse constantemente a Él. Y justamente nos convertiremos de acuerdo a la medida como lo conozcamos, como lo amemos y como lo sirvamos. Por eso es que para nosotros la conversión no es solamente un tiempo, o por ejemplo el tiempo de Cuaresma, sino toda nuestra vida, todos los tiempos litúrgicos. Toda nuestra vida tiene que llevarnos a la conversión constante. Así lo han vivido los santos. Así también tenemos que hacer nosotros, buscar de convertirnos constantemente. Le vamos a pedir la gracia de la Virgen Santísima, nos concede esa gracia, con aquello que decía San Juan Pablo II. Solo gracias a un proceso constante de conversión y renovación el hombre avanza por el arduo sendero del conocimiento de sí mismo, del dominio de la propia voluntad y de la capacidad de evitar el mal y hacer el bien. Esa tiene que ser la clave, digamos, para convertirnos a Dios constantemente. Esta gracia le pedimos a María Santísima.